Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, me presento, mi nombre es Débora y en la clase de hoy vamos a hablar sobre los trastornos del lenguaje. ¿Sí? Es un tema que me interesa bastante y de hecho me siento identificada. Existen muchos trastornos del lenguaje, son varios, y yo hice, un recorte de ellos, me centré específicamente en dos, sobre las dislalias y las disglosias vamos a trabajar. Estos trastornos son conocidos como trastornos en la articulación del habla por causas funcionales u orgánicas en estos dos casos. Y bueno, entendiendo el mundo en el que vivimos y la urgencia de la comunicación que se ejerce en la vida cotidiana, es un tema interesante para estudiar. Además, la importancia de la difusión de estos tipos de trastornos en la colectividad y también en el ámbito educativo puede colaborar para una mejor comprensión y comunicación con aquellas personas que padecen de estas patologías, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las dislalias. Les voy a contar un poquito de qué tratan, cómo se clasifican. ¿Qué son las dislalias? La dislalia es un trastorno en la articulación de los fonemas. ¿Sí? Se trata de una incapacidad para pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. No existen en estos casos, trastornos en el sistema nervioso central, ni tampoco en el periférico. Tampoco se observan deformaciones anatómicas o fisiológicas en los órganos articulatorios. La dislalia puede estar integrada por un conjunto de órganos que intervienen en la articulación del lenguaje. Generalmente cuando uno de estos órganos, como ser el órgano de la respiración, donde intervienen los pulmones o la fonación, tenemos a la laringe en la articulación, ya eso tiene que ver con la boca, con la modulación. Cuando uno de estos órganos se ve afectado, se produce un funcionamiento anormal en algunos directamente en la articulación del habla. Ahora bien, les voy a contar un poquito de qué trata cada órgano que interviene en la articulación de los fonemas o en la articulación del lenguaje. Existen tres. Están los órganos de la respiración, los órganos de la fonación y los órganos de la respiración. Con respecto a los órganos de la respiración, en este caso estamos hablando de los pulmones. ¿Sí? El pulmón tiene la función de aportar oxígeno necesario a la sangre y por otro lado también proporciona la cantidad de aire suficiente para poder realizar el acto de la fonación. A su vez, tenemos el órgano de la fonación. En este caso interviene la laringe, que es el órgano esencial para producir el sonido. La fonación es cuando emitimos este sonido. La función fonatoria, que se da a través de la laringe, la función fundamental de la laringe es la fonación, la emisión de la voz, está constituida también por otras funciones como la respiratoria, la de la protección de órganos de la respiración y de la participación de la deglución. Entendemos también que la intensidad depende de la presión del área expirada, que determina una mayor o menor amplitud vibratoria de las cuerdas vocales. Es decir, que tiene que ver que con la intensidad, depende de la intensidad de la fonación, el tono, el timbre y la duración. De los tres primeros tiene un origen en la laringe. Y la fonación también está relacionada con la respiración. Están ambas sujetas a estados emocionales al momento de la articulación.
Con respecto al órgano de la articulación, en este caso, la corriente de aire productora del sonido pasa de la zona laringea a la región laringo-faringea y a la faringe oral, donde se va a realizar toda la división material, toda, digamos, el trabajo del material fónico. En esta zona se encuentran los órganos por medio de los cuales se van a producir la articulación del sonido, siendo la boca el centro de todos ellos. Dentro de los órganos de la articulación nos vamos a encontrar con órganos activos y órganos pasivos, ¿sí? Dentro de los órganos activos de la articulación vamos a tener a los labios y la lengua. Con respecto a los labios, ¿sí? Es un órgano fonético de gran importancia, que está constituido por la variación de su abertura y un filtro para el sonido. En este caso intervienen en la articulación de los fonemas bilabiales como la P, la B, la M y los labiodentales como la F. Igualmente tienen un papel importante en la articulación de los fonemas vocálicos como la O y la U. En el caso de la lengua, que es otro órgano activo, digamos, es el órgano que presenta mayor movilidad y es importante no solo como el órgano del gusto y táctil, sino también que interviene en la masticación, la succión, la deglución. Es uno de los órganos fundamentales del habla, ya que sus diferentes formas y posiciones producen los distintos fonemas. Y en el caso de los órganos de la articulación, los pasivos, acá tiene que ver, cuando dice pasivo, que estos órganos que voy a nombrar ahora tienen una escasa movilidad, ¿sí?, en la articulación de los fonemas. Está la presencia del paladar. El paladar constituye, la parte superior de la cavidad bucal y se encuentra dividida, en varias zonas. La región palatina con forma de bóveda constituye una especie de tabique y separa las fosas nasales de la cavidad bucal. Para ser un poquito más sintética, el velo palatino principalmente juega un papel en la articulación del lenguaje, que solo se ve sobrepasada por la de la lengua. De tal forma que cuando el velo falta, el habla se desorganiza totalmente. Tenemos la presencia de los alvéolos en estos órganos pasivos. Entre los incisivos superiores y el comienzo, el paladar duro, existe una zona de transición que recibe el nombre de alvéolos. Y en este caso, al ponerse en contacto con ellos, la lengua constituye el punto de articulación de los alvéolos, de los fonemas alveolares específicamente. Acá la presencia de los dientes son órganos necesarios para una correcta articulación, principalmente de los fonemas labiodentales o interdentales, ya que constituyen el punto fijo para su articulación. La carencia, de alguno de estos se nota la precisión, ¿no?, al momento de hablar. La presencia de las fosas nasales. Durante la emisión de un sonido se desciende el velo del paladar, poniendo en comunicación la cavidad bucofaringea con las fosas nasales. El aire fonador pasa por encima del velo del paladar, saliendo a través de la cavidad nasal, que produce un filtro de sonidos graves. Al cerrarse los órganos articulatorios bucales y pasar el aire a través del conducto nasal, se producen los fonemas nasales. Muy bien. Estos son los órganos que intervienen en la articulación de los fonemas. Un poquito extenso, pero más o menos nos da la idea de que ante la imprecisión o cuando algunos de estos órganos está afectado, hay presencia de dislalias. Las dislalias se pueden clasificar en evolutiva o fisiológica, audiógena, orgánica, funcional. La dislalia evolutiva o fisiológica generalmente es aquella que se produce durante el desarrollo del lenguaje infantil, en la que el niño no es capaz de repetir por imitación las palabras que escucha, de formar los estereotipos acústicos articulatorios correctos.
Para articular correctamente los fonemas de un idioma se precisa madurez cerebral y del aparato fonoarticulador. La dislalia audiógena, o sea, ya con el nombre nos damos cuenta de qué estamos hablando, tiene que ver con una deficiencia auditiva. El niño o la niña que no escucha bien, no articula correctamente y confunde fonemas que ofrecen alguna semejanza al no poseer una correcta discriminación auditiva. El deficiente auditivo presenta, ¿sí? Puede presentar otras alteraciones del lenguaje, fundamentalmente de voz, y el estudio de su audiometría en estos casos puede dar la pauta sobre la posible adaptación de prótesis. En estos casos, en mayor o menor grado de la hipoacusia, impide la adquisición y el desarrollo del lenguaje, dificulta el aprendizaje de conocimientos escolares, trastorna la afectividad y altera el comportamiento social. Con respecto a la dislalia orgánica, que tiene que ver con la otra dislalia que voy a desarrollar más adelante, es un trastorno de la articulación que están motivados por alteraciones orgánicas, biológicas, ¿sí? Se trata de una dislalia de tipo funcional cuando la articulación está relacionada con los órganos periféricos que controlan el habla. La dislalia funcional, que es la dislalia en la que específicamente nos centramos como parte del desarrollo de las dislalias, es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje, como bien dije al principio, producida por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios. Cuando expliqué dónde los diferentes órganos que intervienen en la articulación del lenguaje, bueno, esto tiene que ver con la dislalia funcional. ¿Sí? El niño o niña con dislalia funcional no usa correctamente dichos órganos a la hora de articular un fonema, a pesar de no existir ninguna causa de tipo orgánico. La dislalia funcional puede darse en cualquier fonema, pero lo más frecuente es la sustitución que existe cuando el niño habla, la omisión que hace, la deformación, por ejemplo, de la R, de la K, de la L, la S, la Z, la CH. Todo niño dislálico por lo general sabe que articula mal y él quiere corregirse y trata de imitar, pero sus órganos no obedecen con la facilidad que él desea. Y bueno, de modo que no encuentran el movimiento concreto que debe ser realizado para pronunciar un sonido correctamente. Por lo que, bueno, el fonema es el resultado final de la acción, ¿vieron? De la respiración, de la fonación y de la articulación. Es lo que anteriormente les estaba contando. Pero en estos casos existe una incapacidad o dificultad funcional en cualquiera de estos aspectos que impide la perfecta articulación. Bueno, vamos a hablar sobre los principales efectos de la dislalia. Por lo general, cuando estamos ante niños que tienen estos trastornos, puede suceder que los niños con dislalia suelen ser motivo también de burla por parte de sus compañeros, generándoles inseguridad, complejos y problemas en la interacción en el aula, ¿no? También baja discriminación de fonemas, lo que influirá al aprender a leer y escribir. Presentan dificultades a la percepción temporoespacial, demostrando desinterés y distracción en diferentes contextos. Su rendimiento escolar se verá afectado debido a las dificultades que presenta la lectura y la expresión oral. Repercute también desfavorablemente en las emociones del niño, generándole baja autoestima e inseguridad, irritabilidad, frustración, evitación de diferentes situaciones sociales, temor a hablar en público y principalmente genera diferentes niveles de ansiedad dentro y fuera del aula.
¿Mm? Esto es lo que sucede cuando un niño es consciente también de la presencia de estos trastornos. Vamos a retomar los tipos de errores de la dislalia que hace unos minutos les acabo de mencionar. Yo les hablé sobre la omisión, la sustitución, la deformación que realiza el niño cuando no puede articular correctamente las palabras. Cuando nos referimos a las dislalias, ¿sí?, los errores más habituales que existen son la distorsión, la sustitución, omisión o adición. Y está relacionado con el empleo de los órganos de la fonación. Al hablar de sustitución, acá lo que sucede es que el error de articulación en que un sonido es reemplazado por otro, el niño no se siente capaz de pronunciar una articulación correcta y en su lugar lo que hace es omite otra que le resulta más fácil y asequible. En estos casos la sustitución puede darse al principio, en medio o al final de la palabra. Frecuentemente el fonema R es sustituido por el D o por el G o por la letra G, diciendo quiero por quiero y pego por perro. El sonido S es sustituido por la Z, diciendo caza en vez de casa. Errores que con mayor frecuencia se presentan en las dislalias, en estos tipos de dislalias funcionales. La omisión, bueno, la palabra lo indica, es otra forma que tiene el niño de salvar su dificultad articulatoria, omitiendo el fonema que no sabe pronunciar sin ser sustituido por ningún otro, pudiéndose dar la omisión en cualquier lugar de la palabra. A veces omite tan solo la consonante que no sabe pronunciar y así, bueno, dirá a pato por zapato, caetera por carretera, pero también suele omitir la sílaba completa que contiene dicha consonante, resultando camelo por caramelo, lida por salida. La inserción, a veces con respecto a la inserción, cuando el niño afronta un sonido que le resulta dificultoso, va intercalando junto al otro sonido que no corresponde a esa palabra y sin conseguir ello salvar la dificultad. Se convierte en un vicio la dicción. En lugar de ratón dirá aratón o en lugar de plato dirá palato. Este tipo de error es el que se suele presentar con menos frecuencia. En cuanto a la distorsión, se da de forma incorrecta o deformada, pero que tampoco es sustituido por otro fonema concreto, sino que su articulación se hace de forma aproximada a la correcta, pero sin llegar a serlo. Generalmente es debido a una imperfecta posición de los órganos de la articulación, a la forma de la salida del aire, a la vibración o no vibración de las cuerdas vocales. La distorsión junto con la sustitución son los dos errores que con mayor frecuencia aparecen en las dislalias funcionales. Vamos a hablar un poquito sobre la incidencia recíproca entre el habla y la personalidad. Qué importante, ¿no? El lenguaje sabemos que es una capacidad muy compleja del ser humano, en donde intervienen múltiples factores, entre los cuales los de orden psicológico influyen en su desarrollo y ulterior desenvolvimiento. De aquí la interrelación mutua que existe entre el habla y la personalidad de un sujeto. En esta interacción existente entre el lenguaje y el desarrollo de la personalidad, se constata que las perturbaciones psicoafectivas de la primera infancia dificultan la normal evolución del lenguaje. La evolución afectiva y social del niño inhibiéndose, en este caso se resulta una inhibición en el lenguaje del niño y también con sus relaciones sociales.
incluyendo por lo tanto el desarrollo de su personalidad cada vez más deteriorado, ¿no? En ocasiones la presencia de un trastorno en el habla puede ser el dato que haga descubrir la existencia de un conflicto y la presencia de mecanismos y actitudes neuróticos precoces, pero que corregidas a tiempo pueden evitar inconvenientes mayores. Bueno, para conseguir, vamos a hablar sobre el diagnóstico de la dislalia funcional. Para conseguirlo es necesario empezar por un diagnóstico completo, que abarque el análisis y el estudio de la situación del niño. Para ello el diagnóstico comenzará por una por una entrevista, anamnesis, y la familia que recoja aquellos aspectos que solo la familia puede proporcionar. Después de conocidos los datos preliminares necesarios que sirven de orientadores, se procede a determinados exámenes para conocer exactamente los efectos que presenta. Y bueno, se hacen estudios de la articulación, que si el niño sabe leer, también se puede incluir una prueba de lectura para observar cómo es su articulación en el lenguaje espontáneo, y esto se conseguirá a base de preguntas y entablar una conversación dirigida a los datos que desean analizar, ¿no? Con la inteligencia se pueden aplicar pruebas, test psicométricos, con la psicomotricidad, una terapia, un análisis de conducta motrices de base por una parte y por otra la motricidad bucofacial. También donde también se pueden hacer ejercicios de conducta respiratoria y la capacidad de relajación, la percepción y la orientación espacial, por lo que convendrá conocer el estado de la organización perceptiva del niño y su orientación espacial, importante, la percepción temporal y rítmica, para estudiar y diagnosticar la capacidad que tiene el niño para percibir y discriminar distintos tiempos y ritmos que se le presenten y con ello conocer el estado de su estructuración temporal. La percepción de discriminación auditiva, se analiza la discriminación de sonidos, fonemas y de las palabras para realizar un diagnóstico preciso del caso. Y por otro lado, la personalidad, que sería un estudio un poquito más complejo, que abarque el análisis de todos los factores posibles que puedan incidir en el deterioro que se presenta, con el fin de llevar a cabo el tratamiento adecuado a cada caso, ¿no? En estos casos, el análisis de este apartado se puede utilizar el test proyectivo de la familia de Corman. Bueno, con respecto al tratamiento, ¿sí? Los tratamientos que incluyen en estos casos para llevar adelante la evolución del niño con dislalia, es preciso tener en cuenta la necesidad de un tratamiento lo posible integral, ¿sí? Pluridimensional, que trascienda el aspecto limitado de la dificultad de expresión también, ¿no? Los tratamientos incluyen logoterapia, ¿sí? Y ejercicios de los músculos necesarios para la articulación de los labios, la lengua, el paladar, las amígdalas y el frenillo. En estos casos podemos mencionar a la evaluación del nivel articulatorio del niño, definición de un programa individualizado adaptado a sus necesidades, estimulación de la capacidad del niño para producir sonidos, reproduciendo movimientos y posturas. También se experimenta con las vocales y las consonantes, ¿sí? Y se enseña al niño a comparar y diferenciar los sonidos. Estimulación de la coordinación de los movimientos necesarios para la pronunciación de sonidos, ejercicios labiales y linguales. En esta fase también se le enseña al niño de las posiciones correctas de los sonidos con los que tiene más dificultades. También se realizan ejercicios donde el niño debe producir el sonido dentro de las sílabas hasta que se automatice el patrón muscular necesario para la articulación del sonido. En esta fase se trabajan las palabras completas mediante juegos que facilitan la producción y articulación de los sonidos difíciles dentro de las palabras. Bueno, y una vez que el niño es capaz de pronunciar los sonidos difíciles en cualquier posición de una palabra, se tratará de que lo realice fuera de las sesiones, ¿no? Es decir, que, o sea, en la casa, que los padres acompañen, digamos,
el trabajo en terapia. Bien, vamos a proseguir con otro trastorno que de hecho es muy importante conocerlo porque es poco conocido. Las diglosias. ¿Qué son las diglosias? ¿Qué es la diglosia? Tiene que ver con anomalías anatómicas y malformaciones de los órganos del lenguaje. En estos casos, este tipo de diglosia viene a afectar la pronunciación, que se denomina la pronunciación en general. Las causas asociadas a este trastorno son muchas y muy diversas. Están ubicadas en diferentes órganos del habla. Únicas o asociadas, digamos, están las malformaciones congénitas en su mayor parte, pero también pueden ser ocasionadas por parálisis periféricas, traumatismos, trastornos del crecimiento. Y en estos casos no existen afectaciones neurológicas o sensoriales detectables, con una inteligencia no verbal dentro de los límites de la normalidad y que a pesar de tener una estimulación adecuada, una educación suficiente y unos progresos observables, no llega a alcanzar un conocimiento lingüístico que le permita comprender y expresarse de forma correcta en estos casos. Por lo general, las alteraciones pueden estar localizadas en los labios, lengua, paladar óseo o blando, dientes maxilares o fosas nasales, pero en cualquier caso impedirán una articulación correcta de algunos fonemas. Estas diglosias se clasifican dependiendo del órgano periférico afectado. Hablamos de diglosias linguales, palatales, labiales, nasales y mandibulares. Bueno, las diglosias linguales es una alteración de la articulación de los fonemas por un trastorno orgánico de la lengua. Posibles causas: frenillo corto, parálisis unilateral de la lengua, fulguración lingual, glosectomía, macroglosia o glossoptosis. Las diglosias palatales es una alteración en la articulación de los fonemas debido a las malformaciones orgánicas del paladar óseo, o sea, del velo del paladar. Causas: fisura palatina, fisura submucosa del paladar, paladar corto, paladar ojival, úvula bífida, velo largo, perforaciones, entre otros. Son muchos en estos casos. Las diglosias labiales es otra dificultad articulatoria como consecuencia de una alteración en la forma, movilidad, fuerza o consistencia de los labios. Causas: labio leporino, frenillo labial, superior hipertrófico, fisura del labio inferior, parálisis facial, macrostomía o neuralgia del trigémino. Por otro lado tenemos las diglosias mandibulares, que bueno, es consecuencia de una alteración de la forma de uno o ambos maxilares. Causas: prognatismos, retroprognatismo, resección mandibular y anomalías dentarias. Las diglosias nasales tienen que ver con consecuencia de trastornos orgánicos, procesos patológicos a la nariz. Causas: tabique desviado, rinolalía y cirugía nasal. Y en estos casos la intervención va a depender del tipo de alteración orgánica y en muchos casos requerirá de tratamientos multidisciplinarios, ¿no? Quirúrgico, ortodóntico, plástico, logopédico. A continuación les voy a mostrar unas imágenes gráficas de lo que son cada tipo de dislalias. Bueno, ahí tenemos el tipo de dislalia lingual, palatal, labial, nasal, mandibulares. Cada una precisa de cirugía, ¿no? Bueno, para proseguir
vamos a hablar de los docentes cuando se encuentran con niños con estos tipos de trastornos en el lenguaje y para entender un poquito más cómo poder interaccionar o actuar ante estos casos, ¿no? Cuán importante es. Bueno, nosotros como futuros docentes, ¿sí?, al ser los principales referentes educativos, tenemos la responsabilidad en cuanto a estimular la autonomía de los estudiantes, ¿no? Motivarlos a mejorar día a día y mantener el control de los diferentes fonemas, los diferentes fenómenos en el aula. Sin embargo, bueno, ante la presencia de estos trastornos, el docente tiene que estar preparado y tiene que contar con la competencia necesaria para generar un ambiente de confianza para que los niños puedan expresar abiertamente sus necesidades. No minimizar a los niños que presentan estas alteraciones, no menospreciar las capacidades de cada niño, no motivar, sí, obviamente, la participación activa en las clases, promover el respeto y la empatía entre estudiantes, poner especial atención a las diferentes dificultades emocionales del niño y referirlas al personal competente de la institución, ¿no? Las interacciones entre profesor y estudiante deben caracterizarse por escucha activa, sensibilidad, empatía, tolerancia y paciencia, ¿sí? Cuán importante este núcleo entre también la escuela y la familia, ¿no? Es importante tener en cuenta que el medio más idóneo para la reeducación del niño es el juego y por ello será también necesario que tanto en la escuela como en el ámbito, en el entorno familiar, el juego sea necesario o sea el medio necesario para la estimulación y la evolución del lenguaje del niño, ¿no? Con técnicas de juegos, en este sentido, que lo puede iniciar tranquilamente la madre a la práctica, pueden estar realizados también fuera de las sesiones de reeducación. Así, tanto en terapia como en la escuela, el medio más idóneo para también ayudar al niño, acompañarlo en estos casos, es la familia, ¿sí? Brindándole afecto, apoyo, evitar el hostigamiento y castigos fuertes por faltas mínimas. Acompañarlos es lo más importante, ¿no? Por eso se recomienda a los padres cumplir con el proceso terapéutico de los trastornos del habla con el fin de conseguir una pronta recuperación. Y el compromiso de los padres en estas problemáticas es indispensable. Bueno, para ir finalizando el trabajo, me parece importante también, bueno, remarcar lo importante que es conocer, ¿no?, y entender sobre estos trastornos. Lo vuelvo a repetir porque la urgencia que esta problemática demanda en realizar un diagnóstico completo de cada niño que presenta dicho trastorno de articulación para ser derivado a tratamientos pluridimensionales, muchas veces se pasa de largo. Y en uno de los casos se requiere, bueno, intervenciones quirúrgicas y luego rehabilitación. Pero más allá de cuestiones que son más vistas, cuando hay presencia de una dislalia y el docente o la familia no está capacitada, no está capacitada, no tiene el conocimiento suficiente, estos trastornos, si no se tratan a tiempo, pueden empeorar, ¿sí? Así como las diglosias, se requiere de intervenciones quirúrgicas y luego rehabilitación. En las dislalias funcionales, bueno, se necesita talleres de estimulación, por ejemplo, un fonoaudiólogo. Y bueno, comprendiendo y entendiendo sobre estos trastornos, finalmente, bueno, también teniendo en vista la influencia que tienen todos los factores psicológicos en la etiología de estos trastornos del lenguaje,
como futuros docentes, considero conveniente por ahí trabajar por una educación que se adapte a las necesidades comunicacionales e integren a la familia, también a los profesionales, para que ayude a mejorar las relaciones interpersonales en la escuela. De modo que la convivencia en ella, bueno, sea también un momento estimulante, como comentaba hoy, y gratificadora, y que nunca llegue a constituir en un trauma la evolución del niño. Para ello, bueno, es importante que los profesionales en la docencia estén al tanto, se capaciten, compartan sus conocimientos en el ámbito educativo, brinden las herramientas necesarias y el uso de metodologías adecuadas para las actividades. Y bueno, de esta manera poder favorecer la motivación dentro del aula, generando un espacio interactivo, más dinámico entre el docente y alumno, para que se pueda dar un proceso de enseñanza y aprendizaje favorable, ¿no? Bueno, finalizando con el trabajo, espero que les haya gustado y medianamente quedado claro. Me gustaría que compartamos casos, si algunos de ustedes tienen o han pasado por o estado con personas o les sucede a sí mismo, casos específicos de personas que cuenten con estos trastornos y qué tipo de estrategias de aprendizaje pueden aplicar a aquellos niños que estén haciendo trayectoria educativa y que cuenten con estos trastornos, ¿sí? Así que bueno, nada, cualquier cosita, dejo mi mail y me envían la actividad al mail, que es deboracecilia@gmail.com. Bueno, hasta luego, gracias.